Hola, ¿qué tal mis queridos campeones y campeonas? Bienvenidos de todo el mundo. Muchas gracias por suscribirse al canal y por darle manita arriba. De verdad necesitamos muchos de sus likes, de que se suscriban al canal. Muchas gracias, los amamos en Cristo Jesús. Pablo dijo que nuestra ciudadanía está en el cielo. Para las personas cuya dirección de residencia está en la tierra, va a sobrevenir a todos. El autor de Hebreos dice que aquí no tenemos una ciudad duradera, sino que buscamos la porvenir. Es su actitud lo que determina si usted queda atrapado en esto, que va a sobrevenir al mundo, o si va a sobrevivir. Entonces, Jesús da esta instrucción específica acerca de la oración. Mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerzas para escapar de todas las cosas que están por suceder. Aleluya. Y podáis estar de pie delante del Hijo del Hombre. A veces cambio de versiones traducidas de la Biblia porque existen muchas diferencias entre ellas. Tengo acceso al texto original y simplemente hay dos palabras griegas posibles. Algunas están en un manuscrito, otras en otro, pero los eruditos modernos básicamente han aceptado esta como la lectura más exacta. Para mí es un desafío, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Los días venideros van a exigir una fortaleza espiritual extraordinaria. ¿Cuántos de ustedes estarían de acuerdo? Los que han sido cristianos por alrededor de 30 años, 40 años, estamos expuestos a toda clase de presiones que hoy en día en realidad no eran tan evidentes como antes. Según mi experiencia, las presiones aumentan cada año. Hablamos de los problemas de los cristianos jóvenes. Yo digo que hay que considerar los problemas de los cristianos mayores. No se vuelve más sencillo ser cristiano. Vamos a necesitar fortaleza para soportar estas presiones y permanecer firmes delante del Hijo del Hombre. Donde Jesús dice que encontraremos fortaleza. ¿En qué parte? En la oración. Él dice que oremos siempre. Creo que eso es esencial. Permítame hacer una comparación doctrinal y teológicamente. Creo absolutamente en el regreso personal en gloria del Señor Jesucristo. Sin embargo, puedo creerlo doctrinal y teológicamente y aún así estar muy lejos de mi pensamiento cotidiano, a menos que pase tiempo con la palabra de Dios y en oración. No creo que alguien pueda vivir o puede vivir la espera constante y real de la venida del Señor, a menos que se encierre tantas veces como sea posible con Dios por medio de su palabra y de la oración. Siempre mantendré convicción doctrinal, pero mi actitud personal de vida depende de mi vida de oración. Creo que esto es bíblico. Jesús nos mandó estar alertas, orar continuamente para que tengamos la fortaleza para escapar y para presentarnos delante del Hijo del Hombre. Aleluya. Y de nuevo vemos la espera como un suceso previo al regreso del Señor. Ahora veamos el cuarto requisito. No sugiero que estos sean los únicos, pero quiero señalar que son requisitos principales de las Escrituras. Se trata de apresurar o acelerar la llegada de ese día. Esta puede ser una nueva idea para algunos de ustedes. Quiero que volvamos a 2 de Pedro, capítulo 3, y leamos ese pasaje, versículo 11 y 12. 2 de Pedro 3, 11 y 12. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ahora note lo siguiente: esperando
y apresurándonos para la venida del día de Dios. Si tiene cierta versión, esta dice apresurándonos para, pero casi todas las traducciones modernas han decidido que la forma correcta de traducirlo no es apresurándose para, sino apresurando el día de Dios. Una traducción, apresurar que éste llegue, este es un desafío porque indica que hay cosas que podemos hacer para que ese día venga más pronto. Quiero referirle lo que creo que es la principal que podemos hacer para apresurar el día del regreso del Señor. Debo decirles que aquellos que tienen una teología similar, que yo creo que Dios sabe el día y la hora exacta del regreso de Jesús, sin embargo, esto no sucederá hasta que cumplamos con las condiciones. ¿Lo comprende? Aleluya. Esto se resuelve con la omnisciencia de Dios, porque Dios sabe cuándo llegará una generación que hará aquellas cosas que apresuren el regreso del Señor. Mi oración es que yo pueda estar mirando a esa generación. Permítame mostrarle lo que creo que es el requisito esencial en Mateo 24, que corresponde a Lucas 21. Estos son los capítulos que describen el fin de la era. Debemos leer el versículo 3 para llegar a la pregunta que Jesús procede a responder en Mateo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, es decir, la destrucción del templo que acaba de mencionar, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Dejemos a un lado la cuestión de la destrucción del templo, que de hecho respondió en Lucas 21. Solo le daré una respuesta. Jesús dijo que cuando vean a Jerusalén rodeada por ejércitos, entonces sabrán que la destrucción está cerca. Aleluya, gloria a su nombre. Esto no aparece completamente en Mateo, por eso tenemos que cotejar estos dos capítulos. No obstante, la respuesta a la segunda pregunta, que en cierta manera es más importante, aparece específicamente en Mateo 24. La segunda pregunta específica es: ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? En los versículos siguientes Jesús describe una serie de señales, en plural, falsos mesías, falsos profetas, hambrunas, terremotos, aumento de la anarquía, falta de amor en el pueblo de Dios. Aleluya. Que Dios no permita esto. Estas son muchas señales negativas que no han respondido todavía a la pregunta. Porque la pregunta fue: ¿cuál será la señal? Cuando llega al versículo 14, él contesta la pregunta específica con una respuesta específica. Y dice lo siguiente: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. ¿Cuál es lo siguiente? Y entonces, ¿qué? Vendrá el fin. Esa es una respuesta a la pregunta: ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? O del fin del siglo. Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá ¿qué? Vendrá el fin. ¿Cuál es la señal específica? Es la predicación de este evangelio en todo el mundo a todas las naciones. Pero no predicar este evangelio a los que ya conocen, ni abrir más iglesias, sino predicar este evangelio a los que aún no conocen de Jesús. Aleluya. Así pues, antes de que Jesús partiera, después de resucitar, él dio instrucciones precisas a sus apóstoles,
muy precisas en dos lugares, Mateo 28 y Marcos 16. En Mateo 28, él dijo, vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones. Marcos 16, manda ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. A menos que la iglesia obedezca estas órdenes, Jesús no volverá. Y somos responsables, ya sea de apresurar su regreso o demorarlo. La única manera como podemos estar seguros del regreso del Señor es si hacemos el trabajo que Él nos ha encomendado. Debo decir que Satanás conoce muy bien las profecías bíblicas. Su motivación principal es aferrarse a su reino. Él sabe que su reino permanecerá solo hasta que se cumplan dos condiciones. La primera es esta: este evangelio será proclamado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La otra, de la que hablaremos en un momento, es la restauración de Israel a su Mesías. Así que la prioridad de Satanás es impedir estos dos sucesos. Por todos los medios, él impedirá que la iglesia predique el evangelio del reino a todas las naciones. Y por todos los medios también se resistirá al restablecimiento de Israel. Esta es la explicación de lo que sucede en Medio Oriente. El furor persiste en torno a esta gran nación. En este país es totalmente ilógico a menos que se entiendan los hechos espirituales subyacentes. Satanás sabe que cuando Israel restablezca su reino, se acaba, se termina, se acaba la presión, se acaba la inseguridad, se acaba la opresión, aleluya. También sabe que cuando la iglesia cumpla su tarea y haya proclamado el evangelio del reino a cada nación, entonces el Señor puede regresar. Satanás no se enfurece con un alma que se salva, pero no amenaza su reino. Aun si 50 millones de almas se salvaran mañana en Estados Unidos, por ejemplo, eso no derrocaría su reino de Satanás. Pero si el evangelio del reino se predica en cada nación, a cada tribu, en cada lengua, a cada pueblo, entonces el camino queda listo para el regreso del Señor, del Rey de Reyes y Señor de Señores. En cuanto a establecer más iglesias en un país como México o donde sea, no estoy seguro que Satanás esté preocupado porque se funden más iglesias. Creo que de hecho algunas hasta le ayudan. No estoy siendo crítico o cínico. Creo que estas mantienen a los cristianos atados. Los mantienen ocupados en asuntos frívolos que realmente no representan amenaza alguna para Satanás. Me inclino a pensar que tenemos suficientes iglesias en México y en otros países. De hecho, podría decirse que tenemos demasiadas iglesias en México que no suponen una amenaza para Satanás hasta que se conviertan en bases que envíen mensajeros del evangelio a todas las naciones, y la mayoría no lo son. Debo decir que creo que Satanás tiene a la iglesia enredada, y la mayoría no hace más que seguir costumbres que se hacen por hábito. Cuando una institución religiosa ha estado en existencia una generación, su objetivo supremo se vuelve mantener la institución sin importar cuáles sean sus logros o utilidad. Eso es prácticamente irrelevante. Lo más difícil en este mundo es acabar con una institución religiosa. No estoy atacando a las iglesias, pero quiero que note que eso nunca va a cambiar.
la situación del mundo. Lo que va a cambiar el mundo es que nosotros cumplamos con la tarea que se nos ha encomendado, que es proclamar el Evangelio del Reino a todas las naciones y a todo el mundo. Se calcula que actualmente en este mundo hay 2,5 billones de personas, que es poco más allá de la mitad de la población mundial, que nunca han escuchado una sola vez el nombre de Jesús. Ese es el punto. Eso es lo que importa. Veamos el segundo requisito de los dos que están relacionados o interrelacionados. Es lo que Dios ha planeado para Israel. Veremos en Romanos capítulo 11, solo 2 versículos 25 y 26, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Cuál es el misterio? ¿Qué ha acontecido en Israel? Endurecimiento en parte, hasta que observe que cada vez que habla del rechazo de Dios hacia Israel, siempre declara dos cosas. Es parcial y es temporal. Es en parte, y hasta el endurecimiento es parte de lo que ha sucedido a Israel. ¿Hasta qué? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cómo entrará la plenitud de los gentiles? ¿Qué es absolutamente esencial? La proclamación del Evangelio, del reino, a todas las naciones. En Apocalipsis vemos que en más de una ocasión la imagen de los redimidos, y una de las cosas que subraya Apocalipsis es que son de toda tribu, nación, pueblo y lengua. De modo que el número de los redimidos no puede completarse a menos que cada tribu y nación y lengua haya escuchado las buenas nuevas de salvación. Creo que es una parte esencial de procurar el regreso del Señor. Al menos tener una parte de la palabra de Dios en todos los idiomas. No es algo espectacular, no ocupa los titulares, pero es esencial. Creo que siento que Jesús hizo el sacrificio supremo por todas las naciones y todos los pueblos y en todas partes. Honra al Señor que haya al menos uno de cada tribu, pueblo y nación y lengua, que se haya beneficiado de ese sacrificio. Él no ha muerto en vano, para ningún grupo humano sobre la tierra. Aquí enfrentamos entonces el hecho de que ese endurecimiento en parte a Israel, hasta que la iglesia haga su trabajo, así parte de nuestra responsabilidad es que mantenemos a Israel en incredulidad, porque ellos no pueden ser restaurados completamente a Dios hasta que se complete el número de los gentiles. Gloria a su nombre. ¿Lo ve? Lea el versículo siguiente y luego todo Israel que será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. De modo que hay dos prioridades, según entiendo, en el programa de Dios para el fin de esta era. Están íntimamente relacionados. Número 1, la proclamación del Evangelio del reino a todas las naciones. Número 2, la restauración de Israel. Y es nuestra responsabilidad que el pueblo judío no haya sido restaurado porque no hemos hecho nuestro trabajo, ya que a menos que se complete, al menos en parte, el número de gentiles, Israel permanecerá en incredulidad. Motivo por el que desearía que usted se pusiera a trabajar. Es un desafío extraordinario. El endurecimiento no ha sido quitado, ¿lo ve? Esto es cierto, en cierto sentido. Es un misterio. Pablo lo llama un misterio. Aleluya. Como sabe, el ofrecimiento inicial del reino fue hecho únicamente
a Israel. Jesús dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero cuando Israel rechazó al rey, ellos perdieron el reino. Después de eso, Dios ordenó que el ofrecimiento del reino se extendiera a todas las naciones, puesto que ese es el programa de Dios y no va a cambiar. La era no puede culminar hasta que el programa de Dios se complete con el ofrecimiento del reino a todas las naciones. ¿Lo comprende? Espero que usted quede completamente seguro y que comprenda. Espero haberle comunicado esto. Sé que para la mayoría de ustedes esto es totalmente desconocido. Se ha vuelto tan real para mí que es mi sueño, mi bebida, mi comida, y es el objetivo principal en mi vida, que el pueblo de Israel se convierta de nuevo a su rey, de nuevo a su Dios, a su Elohim. Aleluya. Ese es mi deseo, que el pueblo de Israel se convierta de nuevo a su Creador. Aleluya, gloria a su nombre.